Si gana la calle, le va a costar a ustedes que le aumenten el salario. Yo creo, sinceramente, y analizándolo desde este punto de vista que lo estamos haciendo, que inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total, inevitablemente. Ayer le decía a mi mujer, extraño ser un diputado ese, porque cuando era diputado podía decir lo que quería. Ah, y ahora estás en una pose institucional menos belicosa, digamos. Es que no, yo soy el presidente de Tabaré Vázquez. Soy el presidente de todos los uruguayos. Uruguay abandonó la cuarentena buscando el equilibrio entre la salud y la economía, optando por protocolizar la vida de los uruguayos y no obligarlos a quedarse en sus casas, viendo cómo se quedan pobres, sin trabajo y sin comida. La calle Pou preparó un presupuesto nacional para achicar el Estado, bajar el sueldo de los funcionarios públicos y políticos, no subirá impuestos hasta el 2025, ahorrándose 900 millones de dólares, con un ajuste sobre el Estado y no sobre el pueblo. Incluso en medio de la pandemia, la calle Pou mantuvo los lazos y los acuerdos entre Uruguay y el Mercosur, también la Unión Europea, dejando sin aranceles a sus productos listos para ser exportados al mundo. La calle Pou recibe del gobierno anterior una herencia de 172.000 desempleados. En julio del 2020 redujo ese número a 162.000 personas desocupadas, es decir, que con el mismo contexto internacional que Argentina, Uruguay logró bajar su número de desocupados, insertando el mundo laboral a más de 10.000 personas. Mientras Alberto Fernández sigue destruyendo puestos de empleos sin crear un solo puesto de trabajo, Alberto actualmente está cerca de su primer millón de puestos de empleos destruidos en menos de 8 meses. En Uruguay fueron 47.000 trabajadores los que perdieron su empleo y pasaron a cobrar un subsidio del Estado, producto de la pandemia y la cuarentena. Pero en julio del 2020, de esos 47.000 desempleados, 42.300 recuperaron su trabajo y dejaron de cobrar un subsidio del Estado. En pocas palabras, la calle Pou está cerca de recuperar todos los puestos de trabajo que se destruyeron durante la pandemia. Cuando un kirchnerista te diga que la pandemia está destruyendo el mundo y por eso Argentina está mal, queda demostrado con lo que te acabo de mostrar que Uruguay es capaz de recuperarse en el mismo contexto internacional y regional que atraviesa también Argentina. Mientras Alberto Fernández sigue destruyendo la economía sin crear un solo puesto de empleo, según un informe del FMI, Argentina terminará este año con los peores indicadores macroeconómicos y sociales, ya que la inflación, que afecta a muy pocos países del mundo en la actualidad, encuentra a la Argentina entre los países como el peor resultado del mundo, ubicándonos en segundo lugar y solamente superados por Venezuela. Es tan grave la situación provocada por el gobierno de inútiles que Uruguay transparentó la devaluación del peso argentino. En Argentina, al finalizar la gestión de Mauricio Macri y antes del impacto de las elecciones, el dólar tenía un precio de 44 pesos con 45 centavos. En Uruguay, durante la gestión de Macri, el dólar costaba 42 pesos con 63 centavos. Es decir, con Macri teníamos una devaluación del peso que se parecía a la de Uruguay. Con Alberto Fernández, el dólar se compra actualmente a 136 pesos. En Uruguay, el dólar tiene un precio de 42 pesos con 62 centavos. Con Alberto tenemos la peor devaluación de Latinoamérica. Y para ponerlo en contexto, durante el gobierno de Macri, en Uruguay se compraba un dólar con 90 pesos argentinos. Actualmente, con Alberto, en Uruguay, un dólar se compra con 275 pesos argentinos. El sueldo medio en Argentina es de 440 dólares. El sueldo mínimo en Argentina es de 284 dólares. El sueldo medio en Uruguay es de 713 dólares. El sueldo mínimo en Uruguay es de 442 dólares, ubicándose como el salario mínimo más alto de toda Latinoamérica. Es decir, con el mismo contexto económico mundial y regional, una persona es más rica en Uruguay y más pobre en Argentina. Mientras Argentina incrementa el hambre, la pobreza y la miseria, Uruguay incrementa las oportunidades para aquellos que quieren vivir mejor, para aquellos que quieren un país con más trabajo, menos inseguridad y muchas más libertades. Mi respeto y admiración al pueblo uruguayo, sobre todo a su presidente.